Bienvenido al podcast donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. Sea un curioso académico. ¿Por qué hablamos de actividades acuáticas y no de natación? Bueno, la respuesta es la siguiente. La natación como tal es un deporte. ¿Por qué es un deporte? Porque tiene una federación, que es la FINA, tiene una serie de reglas que deben de seguirse y es con un carácter competitivo. Dentro de la natación competitiva o deportiva tenemos los estilos de nado, que sería crawl, dorso, pecho y mariposa. La natación como deporte como tal es eso solamente, los 4 estilos de nado y las competencias que se realizan. Cualquier otra cosa que sea diferente a ello ya no sería natación. Ahora, las actividades acuáticas como tal son un concepto más amplio y más incluyente. Por ejemplo, tenemos la terapia acuática, que puede ser de relajación, tenemos la rehabilitación acuática, tenemos el ejercicio vertical en agua o acondicionamiento físico en agua, tenemos la recreación, tenemos otras modalidades como el waterpolo, el nado sincronizado, tenemos la natación en aguas abiertas, solo por mencionar algunas actividades. Ahora, el agua, el medio acuático, ha estado siempre presente en la historia del ser humano. Desde hace miles de años hemos tenido un vínculo con el agua y pues este vínculo se ha ido fortaleciendo, ha ido evolucionando con el pasar de los años. En la antigüedad, como podemos ver en la imagen, ya se practicaban diferentes estilos de desplazamiento, formas de desplazarse en el agua, que quedaron plasmadas en las pinturas rupestres, en algunas esculturas en piedra, y todo eso fue evolucionando hasta llegar ya a la era moderna. Aquí la foto que tienen a su derecha son de las primeras competencias que se hicieron en Juegos Olímpicos, donde se hacían en canales o lagos, que ya esta es una modalidad de aguas abiertas. Todo eso ha ido evolucionando. Entonces, el medio acuático, como sabemos, es un medio distinto al terrestre. ¿Qué quiere decir esto? Que es un medio que es poco habitual para nosotros los seres humanos. Cuando entramos al agua, nuestro cuerpo va a tener múltiples sensaciones y se va a ver afectado por diferentes situaciones. Esto va a influir en nuestros sentidos, principalmente en la percepción, en la orientación, en la propulsión, que sería cómo nos movemos en este medio, y obviamente también en la respiración, ya que en el medio acuático o en el agua, ya cuando estamos desplazándonos, la respiración cambia. Como ya lo mencioné, pues se trata de un nuevo medio, es un medio desconocido, por lo tanto, como todo lo desconocido, lo que no dominamos, debemos adquirir seguridad y confianza. ¿Para qué? Para sentirnos cómodos en este medio, para dominarlo posteriormente. Para poder alcanzar este dominio del medio acuático, pues necesitamos una gran variedad de habilidades. Estas habilidades obviamente las tenemos que aprender, porque como ya vimos, no son algo innato del ser humano, por lo tanto hay que irlo aprendiendo, tenemos que ir trabajando destrezas acuáticas, habilidades fundamentales que después van a dar paso a lo que serían las habilidades deportivas. Estas habilidades deportivas ya estarían más relacionadas con los estilos de nado, lo que sería la natación. Obviamente, este descubrimiento del nuevo medio, pues debe ser mediante una exploración que sea divertida, que nos permita disfrutar y que nos llene de muchas experiencias positivas para ir adquiriendo esa seguridad y esa confianza con el medio. Ya siendo más específicos, cuando hablamos de enseñanza en el medio acuático, encontramos 3 etapas diferentes. Dependiendo los autores, van a variar algunos nombres, pero bueno, la primera es la familiarización, en donde entramos en contacto con el agua,
Es gradual, es progresivo, adquirimos seguridad y confianza, comenzamos a trabajar la respiración, las propulsiones, algunos desplazamientos cortos. Una vez que tenemos esa etapa dominada, vamos a la de exploración, donde ya empezamos a desplazarnos más, a probar otras habilidades, donde empezamos a saltar, a sumergirnos, ya hay desplazamientos más largos, para que finalmente lleguemos a la etapa de dominio, en donde ya estamos adaptados al medio y somos capaces de desenvolvernos de una manera óptima en el agua. Como ya dije, hay muchos autores que manejan estas etapas. Esta es de Moreno Murcia, es un doctor español, un educador físico, y él nos dice que las actividades acuáticas educativas, dependiendo de sus objetivos, se van a denominar en las tres etapas que ya les mencioné: la familiarización, la autonomía o exploración y el dominio del medio acuático. Ahora, estas etapas, si se dan cuenta, terminaban con el dominio. Ese dominio básico del medio acuático, que sería ya tener un control de la respiración, de las propulsiones, de las sumersiones, de las inmersiones, de los desplazamientos en posición ventral, en posición dorsal, se va a unir con el dominio de habilidades motrices acuáticas. Y entonces sí, estos dos puntos serían una base para un dominio técnico posterior. Este dominio técnico posterior es el que nos va a permitir aprender la técnica de los estilos de nado. Aquí en el cuadro es el método acuático comprensivo de Moreno Murcia. Si pueden ver, divide la etapa del ser humano de acuerdo a las diferentes habilidades que hay que aprender. Tenemos que en los 0 años, que sería la etapa prenatal, son los estímulos sensoriales que se dan desde el embarazo. Luego tenemos los movimientos reflejos, que son involuntarios. Tenemos el reflejo natatorio, el esgrimista, se da el cierre de la glotis. Posteriormente, cuando llegamos a los 2 años de edad, ya comienzan a haber movimientos rudimentarios, lo que serían ya el inicio de las habilidades motrices gruesas, como agarrar, sentarse, arrastrarse. Ya algunos niños comienzan a caminar. Después de eso, comenzaríamos con las habilidades acuáticas fundamentales. Sería deslizarse o desplazarse por el agua, manipular, lanzar, saltar, hacer invenciones y comenzar a flotar. Esto sería la parte de familiarización, exploración y dominio. Posteriormente a esta etapa, ya entre los 8 o 9 años hasta los 12, es cuando ya comenzaríamos a hablar de habilidades acuáticas específicas. Es en esta parte en donde ya entra la natación como deporte, con sus estilos de nado, crawl, dorso, pecho, mariposa. Puede estar también la natación artística o nado sincronizado, el hockey, rugby, saltos, waterpolo, actividades subacuáticas. Y posteriormente a eso, pues ya tenemos todas las actividades acuáticas que se realizan por el resto de la vida, que sería la parte deportiva, los que se dedican al entrenamiento de alto rendimiento, la parte de terapia, la parte de salud, la parte de ocio, la recreativa y la educativa. Entonces, como pueden ver, las actividades acuáticas implican algo más que solo los 4 estilos de nado. Ahora, hay una publicación de AIDEA, que es la Asociación Iberoamericana de Desarrollo y Estimulación Acuática, son de España, que cada cierto tiempo actualiza sus publicaciones, y los aportes pedagógicos acuáticos del 2022 es ahorita como que lo más reciente que hay en cuanto al medio acuático. Ahí hay una frase que me gustó mucho, que es la siguiente: aprender a nadar puede ser tan importante como lo es aprender a leer, a calcular o escribir.
Sin embargo, es necesario cambiar la expresión hegemónica de natación como expresión de todo lo acuático con respecto a la prevención del ahogamiento. Dentro del método acuático comprensivo, nos manejan el término de competencia acuática en vez del de natación. Dice, no todos han planteado esta noción de la misma forma y con las mismas intenciones, mientras que para algunos este enfoque, el de la natación, debe ir dirigido a conseguir ciudadanos educados acuáticamente para que puedan disfrutar del agua y no ahogarse. Por otra parte, la competencia acuática se contempla y forma parte de una definición más amplia de competencia motriz y su desarrollo va más allá de la prevención de los ahogamientos. Comprender qué significa ser motrizmente competente supone considerar al niño de una forma holística, que quiere decir considerar todos los aspectos que lo conforman en sus diferentes contextos en los que puede actuar, incluido el acuático, contemplándolo en sus dimensiones, tanto la cognitiva como la motriz, la social y la emocional. Este concepto lo que busca es incluir más vertientes. El de natación, si se dan cuenta, es algo muy cerrado. La natación como deporte implica competitividad, implica el aprendizaje de los estilos y ahí se queda. Sin embargo, el ser competente en el medio acuático implica el dominio del mismo y el saber llevar a cabo diferentes habilidades que nos van a permitir resolver problemas en el agua, que es lo que nos explica a continuación. Igual, dentro de los aportes pedagógicos acuáticos, tenemos que en la metodología acuática comprensiva de Moreno Murcia y Ruiz del 2019, aprender y practicar en el agua es mucho más que solamente dominar técnicas predeterminadas o los estilos de nado, sino que supone la capacidad de solucionar problemas aplicando los recursos aprendidos, lo que les estaba comentando. El concepto de competencia acuática hace referencia al conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y afectos que las personas necesitan para solucionar problemas y obviamente para disfrutar en los diferentes entornos acuáticos. Ahora, ya espero que haya quedado un poco claro el concepto de actividades acuáticas, porque prefiero usar ese concepto en vez solamente del de natación. Y vamos a entrar a lo que sería la salud. La salud, su concepto clásico y creo que tal vez el más conocido, es que es lo contrario de enfermedad, al menos la definición de la OMS hace algunos años. Sin embargo, hoy sabemos que la salud es algo más complejo, es un concepto que es dinámico, que quiere decir que es difícil conservarlo estable, porque la salud ya implica la vertiente cognitiva o psicológica, la vertiente física, la vertiente fisiológica. A lo mejor podemos decir que nos ejercitamos y que tenemos un buen estado físico, pero eso no necesariamente va a significar que tenemos salud, porque a lo mejor tenemos algún problema emocional, algún problema fisiológico. Entonces, por eso nos dice aquí que es un estado dinámico que ya no es posible conservar estable. Es muy difícil decir que alguien actualmente goza de una salud total. Ahora, vamos a diferenciar el ejercicio físico y el deporte. El ejercicio físico es toda actividad física que es planificada. Obviamente está muy vinculada a la salud. Esta actividad física es estructurada y es repetitiva. Aparte de ello, pues tiene un objetivo que generalmente es adquirir, mantener o mejorar nuestra condición física o la mejora de algunas de las capacidades físicas, velocidad, resistencia, fuerza. Por otro lado, el deporte es ejercicio físico que busca mejorar dicha condición física,
pero como lo dije ya en el concepto de natación, tiene un carácter competitivo y está sujeto a una serie de normas y reglas específicas. Ya en el deporte, sí se hace actividad física, sí es ejercicio, pero ya se compite con base a un reglamento y generalmente la finalidad aquí es ganar. Si se dan cuenta, son dos conceptos distintos, pero que están vinculados, van de la mano uno con otro. Entonces, a partir de aquí en la presentación, si yo digo ejercicio físico o deporte, va a ser más o menos el concepto similar, ¿vale? Ahora, hay múltiples significados para deporte. Hay deporte que está enfocado a la salud, hay deporte que es para discapacitados, que es toda aquella disciplina deportiva adaptada para personas con alguna discapacidad, ya sea con alguna modificación en los reglamentos, en el espacio de juego, en alguna técnica o movimiento. Esto se ve muy reflejado en los Paralímpicos. Por ejemplo, en natación hay diferentes clasificaciones de acuerdo a la discapacidad. También tenemos deporte para la tercera edad. Aquí de igual manera se adapta el deporte a las características de las personas. Y obviamente el que es más conocido y que la mayoría asocia como definición única de deporte es el deporte de alto rendimiento, en donde ya lo mencioné, pues lo importante es ganar, ¿no? Ganarlo es todo. Generalmente en el deporte de alto rendimiento, pues lo que pasa es que nuestro cuerpo va a sobrepasar los límites de sus capacidades y esto muchas veces pues llega a producir daños en la salud. A lo mejor no en el momento, pero sí a largo plazo son muchas de las consecuencias del alto rendimiento. Ahora, sí el deporte de alto rendimiento tiene, digamos que ese punto negativo, pero pues hay numerosos deportes que tienen un alto valor para nuestra salud. Por ejemplo, los deportes de resistencia, la caminata, la carrera, la marcha, son de los mejores deportes para prevenir enfermedades cardiovasculares, todo lo que tenga que ver con el corazón. Así también los deportes que favorecen la reeducación de movimientos, que favorecen la fuerza y las capacidades coordinativas. Ahora, ¿qué relación hay entre salud y deporte? ¿O entre salud y ejercicio físico? Bueno, Jürgen Weiner es un doctor alemán que tiene por ahí unas publicaciones que fueron las que me basé sobre todo. Una es salud, ejercicio físico y deporte y la otra es entrenamiento total. Y en una de ellas nos dice esta frase que me gusta mucho. Dice así: por principio, el deporte no es sano en sí, sino que solamente es sano según cómo se practique. Todo deporte, por muy sano que sea, por muchos beneficios que tenga, si nosotros lo practicamos, uno, sin planificación, sin la supervisión de un especialista, de un entrenador, de un instructor, y peor aún, si lo hacemos de una forma excesiva, va a alterar pues su efecto beneficioso y por el contrario nos va a dañar, va a representar consecuencias negativas para nuestra salud. Ahora, también debemos tomar en cuenta que por muy sano que pueda ser el deporte o determinada práctica deportiva o física, algún ejercicio, pues también en determinado momento de la vida, este puede llegar a ser perjudicial para la salud. ¿Qué quiere decir? Que tal vez el deporte que practicamos a los 20, 25 años, si lo queremos practicar a los 50, 55, pues ya no va a representar algo benéfico para nosotros. Si a los 20 años nos ayudaba a sentirnos bien y fuertes, probablemente 30 años después sea todo lo contrario, nos provoque lesiones o algunas situaciones que afecten nuestra salud. Siempre es importante que tomemos en cuenta, uno, que no tiene mucho sentido practicar de vez en cuando mucho deporte. ¿Qué quiere decir? Me ha tocado ver muchas personas que pasan 2, 3 semanas sin hacer nada y nada más de repente un día
se van a correr o practican algún deporte de equipo y lo hacen en exceso. Eso no es bueno tampoco porque nos lesionamos, hay consecuencias para el cuerpo. Ahora, así como los medicamentos, pues el deporte tampoco está exento de efectos secundarios. Un ejemplo muy claro son los entrenamientos de resistencia. Estos son beneficiosos cuando se realizan de forma prolongada y lenta. Son beneficiosos para el aparato cardiovascular. Sin embargo, estos periodos de intensidad baja o media son los que a la vez generan daños en el aparato locomotor. ¿Qué quiere decir? Lo que es bueno para el aparato cardiovascular va a resultar perjudicial para las articulaciones. Es el ejemplo de la caminata, de la marcha. Nos va a ayudar a nivel cardiovascular, en la circulación, la respiración, pero si no tenemos una técnica correcta, si no lo planificamos bien, si lo hacemos en un espacio que no es adecuado, por ejemplo, salir a correr en las calles, en el pavimento, eso es algo malísimo, nos vamos a dañar las articulaciones, vamos a tener un beneficio, pero también una consecuencia. Tal vez no de manera inmediata, pero muchas veces esto se ve reflejado algunos años después, cuando empiezan las molestias y las dolencias. Ahora, hay un concepto que nos maneja Jürgen Weiner, que es la falta de ejercicio. Él nos dice que la falta de ejercicio se entiende como la situación en la cual el esfuerzo que realizan los músculos a largo plazo se encuentra por debajo del umbral del estímulo. Es decir, que los músculos no realizan el esfuerzo necesario. Un ejemplo, yo estaba saliendo a caminar X número de días a la semana, me ejercitaba constantemente, pero nada más de repente lo dejo de hacer. Entonces los músculos van a dejar de recibir ese estímulo. Eso es lo que él considera como falta de ejercicio. Esta falta de ejercicio, él lo denomina como un fenómeno. Este fenómeno o situación que está muy presente en la actualidad, pues es característico de las naciones industrializadas. Nos dice él en un apartado, pues que es el principal factor de riesgo para nuestra salud. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano estaba adaptado por completo al movimiento. Como pudimos ver en la introducción, hablando del agua, de la natación, ha estado presente en toda la historia del ser humano. Y no solo la natación, tan solo los Juegos Olímpicos, la carrera, diversas disciplinas, todo eso estaba presente en la vida diaria del ser humano. Y son estas naciones industrializadas lo que lo han ido eliminando. ¿Para qué? Pues para convertirnos en una persona crónicamente sentada que realiza un trabajo. Ahora, esta falta de ejercicio, ¿cómo se manifiesta? Bueno, como ya vimos, la actividad física, el ejercicio, el deporte, el entrenamiento, pues son determinantes para la forma y función óptima de nuestro cuerpo. Cuando surge una alteración en esta actividad, en el organismo y en sus componentes, pues se da una modificación en esa adaptación. Entonces, cuando hay deficiencia o ausencia de estímulos, hace que nuestro organismo se comience a degenerar y es aquí cuando se pierden órganos o funciones y esto obviamente va a repercutir en todo nuestro organismo. La falta de ejercicio pues genera muchas enfermedades, me imagino que muchos la conocen. De manera general, pues son del sistema cardiovascular, son del aparato locomotor, son a nivel metabólico, a nivel hormonal y muchas de ellas incluso a nivel nervioso, en el sistema vegetativo y en el sistema nervioso central. Por lo cual, pues es importante siempre tener estas consideraciones. La primera, tener un control médico. Es algo que creo que muchas veces dejamos de lado, pero siempre estar en constante supervisión por un especialista, ¿sí?
Si vamos a practicar algún deporte, hacer ejercicio o si vamos a entrenar, debemos estar conscientes de que hay que adaptarlo a la edad. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el entrenamiento durante la edad avanzada se orienta siguiendo los principios normales del entrenamiento. Estos principios son los principios del entrenamiento deportivo, el principio de especificidad, el principio de individualidad, el principio de carga y descarga, el principio de multilateralidad y tolerancia a la práctica deportiva. Después del autor son varios estándares que hay que seguir. Nos dice Jürgen Weiner que la velocidad y fuerza máxima son factores de rendimiento que no tienen ninguna importancia para el deportista de edad avanzada. Es mejor desarrollar en primer lugar la capacidad de rendimiento continuado, mejorar la coordinación y aumentar la movilidad. Ahora, ya hablamos de las actividades acuáticas, ya vimos lo que es la salud, el ejercicio, el deporte. Quise aquí unir todo eso en una pregunta. ¿La natación como deporte es apto para todos? ¿Es apto para los niños? ¿Es apto para los jóvenes? ¿Es apto para todos los adultos? Pues desde mi perspectiva, yo creo que no, no lo es. Y espero no sonar mal porque no, o sea, no quiero dar a entender que sea malo. Simplemente que va a depender mucho y en gran medida de la edad o de la etapa en que se encuentren las personas. Un niño, un adolescente o joven y un adulto va a tener diferentes objetivos, diferentes necesidades y pues esto va a estar determinado por su desarrollo, por su estado físico, por su estado cognitivo y por su estado social. Por ejemplo, en el caso de los niños, como ya vimos a lo que nos plantea Moreno Murcia en el método acuático comprensivo, pues debemos brindarles una gran gama de habilidades, habilidades acuáticas, habilidades motrices fuera del agua, habilidades cognitivas, ¿vale? No todo es crawl, dorso, pecho, mariposa y estar dándole vueltas y estar pateando con la tabla. Es importante darles una gran variedad de habilidades para que creen un bagaje motor diverso y que entonces sí, esa base nos sirva para posteriormente darles un dominio técnico para que ya comiencen con el aprendizaje de los estilos de nado. Pero eso ya es en una etapa posterior, ya cuando estén en los 9 y 10 años de edad. Por otra parte, ya en el caso de los jóvenes y adolescentes, a muchos de ellos pues no les interesa la competición y como ya vimos, la natación es un deporte y el deporte implica competir. Ahorita actualmente en donde trabajo, pues ya los que están en la pubertad o entrando en esa etapa de 12, 13 años, pues no les interesa competir. Muchos de ellos lo que quieren es simplemente entablar relaciones basadas en lo que es el sentido de pertenencia y gustos afines. Muchos solo van a pasar el rato, a compartir el espacio con el amigo, a platicar, a divertirse, pero realmente no les interesa competir como tal. Por otra parte, algunos adultos pues solo quieren relajarse, algunos tienen ciertos objetivos, ciertas necesidades. Por ejemplo, algunos les gusta practicar natación o cualquier otro deporte por cuestiones estéticas. Generalmente, pues para reducir tejido adiposo, ¿no? Como dicen por ahí, para bajar de peso, o por el contrario, para aumentar masa muscular, por hipertrofia. Algunos otros, pues por cuestiones médicas. Ahora, como ya dije, la natación no es que sea mala, a mí me encanta la natación, pero me gusta mucho en donde hablamos de actividades acuáticas. ¿Por qué? Como dice Ailén Naval, que ella es mi coach de Aquapilates, en uno de sus documentos nos dice que el agua es el medio ideal para activar el cuerpo de manera segura y divertida.
Como pueden ver aquí, en el agua podemos hacer muchas cosas, que no solamente es crawl, dorso, pecho, mariposa. Podemos realizar terapia de relajación, podemos realizar ejercicios de fortalecimiento, podemos realizar juegos. Aquí en la foto que tienen a su derecha, hacia abajo, con las pelotas, ese era un grupo de adultos en donde estábamos trabajando lanzamientos, estábamos trabajando flotación y estábamos adaptándonos al medio porque estaban trabajando sin gobles. ¿Vale? Y no teníamos que estar dando de vueltas, no teníamos que estar haciendo repeticiones, lo hicimos mediante un juego, siempre y cuando se preste, también con los adultos se puede jugar. Cuando estamos en el medio acuático, cuando nos ejercitamos en el medio acuático, tenemos muchas ventajas. Solamente voy a mencionar algunas de ellas. Dentro de la hipogravidez, es decir, la ausencia de gravedad o la nula gravedad que hay, pues va a disminuir el impacto con el suelo y esto va a relajar las tensiones sobre las articulaciones, va a relajar los músculos. Muchas personas que llegan con dolores de rodilla, de hombros, al entrar al agua, la articulación se expande y ese dolor se va, al menos mientras están en el agua, dentro del agua. La presión hidrostática, cuando estamos en inmersión, pues existe una ligera presión sobre todo el cuerpo. Esto va a mejorar la respiración. Cuando nosotros entramos a un alberco o a un cuerpo de agua, con el simple hecho de estar adentro, ya nuestro diafragma empieza a trabajar más. ¿Por qué? Por esa presión que nos oprime la caja torácica. Y aunque aparentemente no estemos haciendo nada más que estar parados, ya nuestra respiración va mejorando. Otra ventaja es la resistencia al movimiento, porque nos permite trabajar la resistencia y tonificación muscular. Esto lo podemos incrementar o acentuar con implementos, con mancuernas, con algunos aditamentos como tubos, flotadores. Y también tenemos un equilibrio muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a trabajar de manera equilibrada los grupos musculares. Vamos a trabajar músculos agonistas y antagonistas. Generalmente cuando estamos, por ejemplo, en el gimnasio, si realizamos un trabajo de bíceps, tenemos luego que realizar el de tríceps para compensar. Aquí en el agua se da un trabajo de todo el cuerpo, por eso es equilibrado. Ahora, como ya les dije, la natación no es para todos y con esto quiero ir aterrizando más a que me refiero a que no es la solución a todo, no es la respuesta a todo. Por ejemplo, cuando hacemos un entrenamiento general y dosificado de la fuerza, esto ayuda a reducir la osteoporosis. La osteoporosis, como vemos en la imagen a su izquierda, es cuando se empieza a debilitar el hueso. Lo podemos ver aquí como que le salen agujeros, se vuelve débil y eso hace que se pueda fracturar muy fácil. En este caso, la natación no es la opción adecuada para personas con osteoporosis. ¿Por qué? Porque cuando estamos nadando, tal cual, haciendo crawl, haciendo dorso, nuestro cuerpo está en flotación. Sí tenemos la presión hidrostática que nos va a estar dando estímulos, pero eso no nos va a ayudar a que el hueso y el músculo trabajen más, a que tengan más interacción entre sí. Si nosotros trabajamos de otra manera en el agua, hacemos ejercicio vertical, hacemos ejercicios en marcha, elevando rodillas, con mancuernas, al tener el contacto con el piso, vamos a estar generando este entrenamiento de fuerza. ¿Por qué? Cuando los huesos se regeneran, las células osteoprogenitoras necesitan de ese impacto. El hueso, entre más impacto recibe, siempre y cuando sea dosificado, se va a ir volviendo más fuerte. Ahora, otro ejemplo. En la alberca llegué a tener una alumna que llegó con artritis reumatoide. Me acuerdo que cuando llegó, pues ya tenía pérdida de la movilidad totalmente. Para que ingresara a la alberca había que ayudarla. Para que saliera había que ayudarla. Tenían que acompañarla a sus clases. Y ella me platicaba que su médico le decía que requería de mucha estimulación, de que tratara de ir a caminar a donde hubiera grava,
parecido al tartán de las pistas de atletismo, para que su planta del pie tuviera esos estímulos y fuera adquiriendo mayor movilidad nuevamente. Entonces, obviamente lo que con ella hice fue ejercicio en piso, ejercicios de marcha, mucho ejercicio coordinativo. Trabajábamos en flotación, pero solo en la parte final para relajar. Y así fuimos llevando una progresión. Algunas veces le metí ejercicios de nado para trabajar la parte aeróbica, pero siempre fue trabajando en piso, en piso, en piso, en piso, con el impacto en el suelo. Y fue mostrando mejoría. Ya después se fue volviendo más autónoma, hasta un punto en que ella comenzó a entrar y salir sola de la alberca, ya solo la acompañaban. Después de eso, por ahí tuvo que cambiar su horario, ya iba con otro compañero, y en las clases que aún tenía conmigo, me decía que a veces sentía que ya no avanzaba. Entonces, eso era porque entonces ahora nadaba más, y ella me decía que su médico le seguía diciendo que tenía que salir a caminar, que usara rodillos cuando pudiera en la cama para frotarse la planta del pie. Ella requería estimulación, y como ya vimos, la natación tal cual, pues no brindaba esa estimulación que ella necesitaba. Entonces, en las clases que aún tenía conmigo, seguimos trabajando ejercicio vertical. Ella empezó a tener más fuerza, empezamos a hacer acondicionamiento físico muy básico, empezamos a usar ejercicios de aquapilates, y ya el nado lo fuimos dejando para sus otras clases cuando ya estaba en otro horario. Y ya después de unos meses, la verdad me dio mucho gusto porque ya ella empezó a llegar sola, ingresaba a la alberca sola, se iba sola, ya todo lo hizo por completa autonomía. Pero eso se logró llevando obviamente un proceso, una planificación, y pues siguiendo la lógica. Si su médico le decía que requería estimulación, pues fue lo que hice, ¿no? Si yo me hubiera puesto simplemente a darle vueltas de natación, pues ella no hubiera mejorado. Y bueno, ya para ir cerrando, como se los dije, la natación es un deporte muy completo. Yo pude venir a hablarles sobre sus beneficios, que son muchos. Es algo que a mí me gusta mucho. Tiene múltiples beneficios físicos, fisiológicos, psicológicos, pero como se los dije, no es un remedio para todo. No es, como dice Julio Tenorio, una persona de quien ha aprendido mucho, no es la pomada mágica, no es la solución para todos los problemas. Y sobre todo la natación requiere de respetar procesos y requiere de mucha paciencia. Lo importante dentro de la natación y dentro de cualquier deporte es tener claro en qué etapa de desarrollo o grupo de edad se encuentran nuestros alumnos, ya sean niños, ya sean jóvenes, ya sean adultos. Tenemos que conocer la metodología de enseñanza más adecuada para ellos, y aún más importante que eso, pues identificar las necesidades específicas de cada uno. Habrá quien sí quiere ir a nadar y estar dando de vueltas. Si con eso se siente bien, adelante. Pero habrá quien necesite un trabajo más específico, como el ejemplo de la alumna que les comenté, y hay que darle ese trabajo para apoyarlos y que puedan ir mejorando. Educomplexus, tu guía de aprendizaje.